Razones y realidades de la movilización social del 21 de noviembre en Colombia. Quizá ninguna marcha había generado tanto miedo y expectativa como la convocada para este 21 de noviembre. Después de ver en televisión cómo las multitudes se han tomado las calles en varios países para expresar su indignación, el turno le llegó a Colombia. Las protestas lejanas se han venido acercando. Luego de los chalecos amarillos en Francia y los libertadores en Hong Kong, el estallido social llegó a América Latina. En Ecuador por las drásticas medidas del Fondo Monetario Internacional y en Bolivia por acusaciones de fraude electoral que terminaron con la renuncia de Evo Morales. Pero la movilización social que más impresionó por lo masiva, agresiva y sostenida fue la de Chile, hasta ese momento considerado un país modelo cuyo desenlace ya va en referendo para cambiar la Constitución. Ante ese panorama, muchos colombianos están con los pelos de punta. Más allá de los detonantes de cada país, el precio del metro o del combustible, los analistas se preguntan por qué tanta rabia si en los últimos 20 años se ha reducido la pobreza, hay más gente educada y con mejores servicios básicos. Y quizá tanta indignación tiene, paradójicamente, un denominador común que resulta de ese avance: una clase media empoderada, con conciencia política, que no quiere perder sus conquistas, está cansada con las élites y se conecta al instante por las redes sociales. En Colombia, la movilización del 21 se ha convertido en una gran confluencia de quejas, frustraciones y reclamos de sindicalistas, estudiantes, indígenas, profesores, artistas, etc. Unos van a agitar consignas ideológicas contra el gobierno, otros van a enarbolar pañuelos blancos en favor de la defensa de los líderes sociales. Ese desahogo colectivo, en el que cada cual va a salir por una causa, no ha estado exento de falsas noticias, manipulación y polarización, como es usual en el territorio apache de las redes sociales. Y quizás Carlos Vives lo sufrió más que nadie cuando en un tuit se sumó a la marcha. ¿Y quién dijo miedo? Ahora veamos 8 motivos del paro nacional del 21 de noviembre. Primero, contra la reforma laboral. Gremios afines al gobierno han propuesto reducción del salario para los jóvenes. Han dicho que estos solo deberían recibir el 75% del mínimo. También proponen salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo. Segundo, contra la reforma pensional. Los organizadores del paro nacional dicen que se podría dar una eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores. Además, argumentan que el gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado y que quieren que haya pensiones por debajo del mínimo a través de los BEPS. Tercero, contra el holding financiero. La creación de esta entidad eliminaría el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales. Además, habría una masacre laboral en esas entidades. Cuarto, contra las privatizaciones. El gobierno podría estar pensando privatizar Ecopetrol, ISA, Cenit, electrificadoras regionales y todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%. El tema de la subasta del espectro radioeléctrico también entra en este punto. Quinto, contra la corrupción. Al año en el país se roban 50 billones de pesos. Algunos ejemplos de la corrupción en el país son Odebrecht con la Ruta del Sol, Navelena, Carrusel de la Toga, Reficar, Fedegan y la Universidad Distrital. Sexto, contra el tarifazo nacional. Las tarifas de energía se incrementarán hasta en un 35% para los estratos 4, 5 y 6 en el país, con el fin de beneficiar a Electricaribe. Séptimo, contra la reforma tributaria. Esta pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores. Octavo, por un salario mínimo. La exigencia será un salario mínimo que permita tener una vida digna y que cubra la canasta familiar. Y la pepita extra. El gobierno nacional expedirá un decreto que facultará a los alcaldes y gobernadores del país para tomar decisiones extraordinarias a fin de garantizar la seguridad y el orden público durante el paro del próximo jueves. Así lo anunció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien sostuvo que se han analizado en varias reuniones de alto nivel los riesgos y las situaciones que se podrían registrar el jueves en las movilizaciones. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Estás en contra o a favor de la marcha del 21 de noviembre? Déjanos en la caja de comentarios tu respuesta. Soy Doku Review y te agradezco por haber visto el video de hoy.
Recuerda que si te gustó nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en una próxima.